Buenas noches, mi nombre es Pablo Lucena, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú y voy a exponerles sobre el delito de la extorsión y el secuestro. Para iniciar, vamos primero a definir qué son los delitos contra la libertad, ya que la extorsión y el secuestro es un delito contra la libertad personal. Entonces, los delitos contra la libertad son aquellos delitos que afectan a la capacidad de una persona para actuar y obrar con arreglo a sus deseos o con arreglo a las decisiones que ha tomado. Estos delitos afectan a la voluntad de las personas, ya sea que se les obligue a hacer algo que no quieren o también se le puede estar impidiendo a una persona a hacer algo que ella quiera. Estos tipos de delitos son los delitos contra las libertades políticas, los delitos contra la libertad individual y los delitos contra la libertad de culto. El secuestro. El secuestro consiste en detener ilícitamente a una persona, privar a una persona o a un grupo de personas, es decir, privarlas de su libertad con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio monetario o algún otro bien. La ley contra el secuestro y la extorsión, perdón, en su artículo 3 nos define el delito del secuestro como quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas por cualquier medio a un lugar distinto al que se hallaba para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera los derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de 20 a 30 años de prisión. Los tipos de secuestro son el secuestro extorsivo, el cual el secuestrador pretende obtener una cantidad de dinero con el fin de devolverle la libertad al rehén o a la víctima. El secuestro de interés político, que busca una finalidad política, bien sea como la obtención de la liberación de presos políticos o reivindicaciones políticas. El secuestro express, que son los que exigen una cantidad de dinero para la inmediata liberación de la víctima. Los secuestros por motivos de venganza, que son, como su nombre lo dice, precisamente vengarse de la víctima o de sus familiares. Y por último están los secuestros por motivos sexuales, que la finalidad de este tipo de secuestro es obtener el placer sexual. Las características del secuestro. Entre las características del secuestro tenemos la violencia, el aislamiento, el sometimiento y la negociación. Se usa la violencia o amenazas para retener a la víctima. En el aislamiento, la víctima es privada de su libertad y es llevada a un lugar aislado. En el sometimiento, el rehén es sometido a vejaciones y situaciones de extrema vulnerabilidad. Y por último, en la negociación, los secuestradores generalmente exige un rescate económico a cambio de la liberación de la víctima. La extorsión. El delito de extorsión es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de una determinada manera y obtener de esta forma un beneficio. Las características de extorsión tenemos las siguientes. Hay una actuación con violencia e intimidación. El desplazamiento patrimonial lo ejecuta propiamente la víctima, admite la tentativa y la frustración, es un delito doloso. El apoderamiento no es efectuado en el momento de la lesión del derecho y es un delito contra la propiedad. Las diferencias que existen
principalmente entre el secuestro y la extorsión son las siguientes. En el secuestro, la persona es mantenida en cautiverio, se obliga a la persona a cumplir exigencias, la víctima solo recupera su libertad al haberse cumplido las exigencias de los captores, entiéndase como exigencia, una suma de dinero o la omisión de una acción. Los captores mantienen negociaciones generalmente con un familiar para liberar a la víctima. En la extorsión, la persona no es privada de su libertad de forma ilícita, admite la tentativa y la frustración, el apoderamiento no es simultáneo a la lesión del derecho y el desplazamiento patrimonial es ejecutado por la propia víctima. Por último, tenemos lo que es en el marco jurídico, en donde salen reflejadas los delitos y las penas del secuestro y la extorsión. En el Código Penal los tenemos en el artículo 459 y 460. El artículo 459 nos habla de la extorsión y su pena y sus agravantes. De igual manera, en el artículo subsiguiente, es decir, en el artículo 460, tenemos lo que es el delito del secuestro, donde nos refleja de igual forma las penas, sus agravantes y sus atenuantes. Y por último, tenemos la ley contra el secuestro y la extorsión, que esta ley especial, vendría siendo una ley especial, se concentra o su finalidad está en prevenir, tipificar y sancionar los delitos de la extorsión y el secuestro. Muchas gracias.